Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, ya estamos a mediados del mes de julio, ya a mediados de este año 2021. Y bueno, hay que seguir cuidándonos con las medidas sanitarias. Los semáforos están cambiando constantemente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio a través de 660 AM y diversas plataformas digitales del IMER. Tenemos una invitada muy especial que es la abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y la secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la abogada Carla Carrera. Y pues bueno, ella nos va a platicar sobre un tema muy común, un tema muy concurrente, algo que es de día a día y es sobre el derecho familiar enfocado en la cuestión de los alimentos. Y bueno, nosotros podemos pensar qué son los alimentos, ¿no? Y bueno, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, atención médica, gastos para la educación de las personas menores de edad, lo que son niñas, niños y adolescentes, y para proporcionarles herramientas para que ellos puedan desempeñarse en su vida adulta. Querida Carla, ¿cómo estás? Hola Jess, muchas gracias. Muy bien, te agradezco la invitación y bueno, pues estamos aquí listas para resolver dudas respecto de este tema de los alimentos que es muy importante. Carla, el tema de los alimentos, ¿qué involucra, qué aspectos abarca? Y bueno, ¿cómo se puede reclamar en dado caso? ¿Cómo se pueden demandar los alimentos? ¿Es una pensión? ¿Cómo opera esta figura de los alimentos? Ok, bueno, pues los alimentos, como tú ya lo dijiste, no solo comprenden la comida, ¿no? Que es lo que nos sonaría como una obviedad. También comprenden, bueno, la ropa, el calzado, la habitación, la educación, atención médica, esparcimiento, como lo mencionas. Y dice la ley que es el mínimo indispensable para vivir. Estos alimentos obviamente siguen ciertos principios, como son que son de orden público e interés social. De hecho, podríamos considerarlo un derecho humano, el derecho a los alimentos. Entonces, están elevados a rango constitucional, son personalísimos, son intransferibles, son irrenunciables, son recíprocos en el caso de las personas que están obligadas a darlos. También en su momento podría pedírseles a ellos, a los hijos que los reciben, también el pago de una pensión alimenticia. Es muy importante decir que estos no están sujetos a transacción, deben de ser proporcionales atendiendo a la capacidad, necesidad del deudor, son inembargables y una peculiaridad también es que en esto no hay cosa juzgada, porque dada su naturaleza atienden a un cambio de circunstancias que, bueno, pueden dar lugar a un incremento, una reducción o incluso la cancelación. Ahora, ¿cómo se accede al juicio de alimentos? Bueno, en la materia familiar, las controversias del orden familiar, la ley dice que no hay formalidades. Entonces, se puede hacer por medio de una demanda como tal, escrito y todo, y también puede ser por medio de una comparecencia. En esa comparecencia es un requisito indispensable que la persona que vaya a reclamar los alimentos presente el acta de nacimiento y una identificación oficial. Aquí también valdría la pena referir que estos alimentos refieren se tiene el derecho por medio de un vínculo de parentesco. Esto es, ya sean los cónyuges, concubinos, hijos mayores de edad, hijos menores de edad, los ascendentes, los adoptantes, el adoptado. Y bueno, cualquiera de ellos tiene el derecho de reclamar los alimentos. También se puede dar en el caso de los excónyuges, ¿no? También tienen derecho a solicitar una pensión alimenticia. Bueno, cada caso tiene sus particularidades y se atiende a distintas condiciones. Aquí hablas de un tema, bueno, a mí me llamó la atención dos puntos importantes, sobre todo la capacidad económica del deudor, ¿no? ¿Cómo se va a acreditar o cómo las autoridades jurisdiccionales van a determinar la capacidad económica del deudor? ¿Qué elementos consideran para establecerla? Bueno, aquí generalmente cuando se solicitan los alimentos,
generalmente nos refieren la fuente laboral de la persona, ¿no? A la que le están reclamando los alimentos. No sé, vamos a poner el ejemplo de menores de edad, y no sé, el caso típico, al papá, ¿no? Le reclaman los alimentos. Entonces, hay veces que nos proporcionan la fuente laboral de la persona y nos refieren, ya sea por comparecencia o por demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comparecencia, pues va la señora y obviamente le preguntamos, a ver, ¿en qué trabaja? ¿Sabe dónde trabaja? ¿Hace cuánto tiempo no le da pensión alimenticia? ¿Para quién está reclamando esta pensión alimenticia? Incluso a veces si llevan un comprobante de un recibo de pago, ayuda, ¿no? Para saber y girar los oficios correspondientes. Ahora, eso es por una parte. Cuando no hay elementos, bueno, se da otro supuesto. Entonces vamos primero con de cuando nos refieren la fuente laboral. En materia familiar no hay como un porcentaje establecido que tenga que ser para cada persona. No dice la ley tienes que decretarle un 5, un 10, un 15%, no. Atendiendo las necesidades que se nos refieren, bueno, es que se establece el porcentaje y tampoco es que la ley lo diga en específico, pero se atiende normalmente a que sea menos del 50%, tomando en consideración que, bueno, el deudor pues también requiere de un mínimo vital, ¿no? Para cubrir sus necesidades. Hay que considerar que obviamente no es lo mismo mantener una casa a estar manteniendo 2 casas, ¿no? Entonces, se establece un porcentaje si es un niño, si son 2 niños, y también se tiene que tomar en consideración, por ejemplo, si alguno de los niños requiere de una necesidad o tiene una capacidad especial que requiera ciertos cuidados. No es lo mismo, no sé, que requiera de ciertos medicamentos que hay que estarlos pagando, entonces tendría que tomarse en consideración esa situación para decretar un porcentaje. No es, insisto, no es que haya un porcentaje establecido, puede ser un 15% por menor, puede ser un 20% para el menor, y dependiendo de eso es que se va a establecer el porcentaje. Entonces, esto y obviamente se manda a la fuente laboral que se le haga el descuento al deudor alimentario. Ahora, cuando no tenemos la fuente laboral y no sabemos en qué trabaja y demás, obviamente, pues a los niños no les podemos decir, hoy no comes porque pues no hay dinero, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que allegar de elementos como, igual, ¿no? Por ejemplo, Uber, que es muy común, es que trabaja como chofer de Uber. Cuando uno gira oficio a Uber, Uber nunca nos contesta absolutamente nada. Entonces, tenemos que ingeniárnoslas y saber, bueno, no me informa Uber, pero sé que Uber hace depósitos, entonces giro un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que me informe si esta persona tiene alguna cuenta y obviamente pues que me informe, ¿no? Obviamente si le depositan cada mes, cuánto tiempo, a nombre de, ¿no? Lo que, el ingreso que genere. También se puede mandar oficio, por ejemplo, al SAT para que nos diga las declaraciones que ha presentado el señor. Ahora, la ley sí nos da una pauta que se debe tomar en consideración el nivel de vida que han llevado durante los 2 últimos años. Entonces, el SAT también es otra, la Comisión Nacional Bancaria y Valores. También se puede mandar oficio al ISSSTE o al IMSS para saber si tienen dado de alta a esta persona en una empresa como empleador o como trabajador y de qué tiempo y qué salario percibe. Entonces, de ahí nos allegamos de elementos para poder decretarla. Ahora, ya también durante el juicio, una prueba idónea para acreditar esta capacidad, necesidad, sería el estudio socioeconómico, ¿no? O la famosa planilla de gastos, donde nos detallan qué es lo que se gasta, por ejemplo, esto de la comida, ¿no? Pues de ir al súper es tanto, de la luz es tanto, se paga renta o no es tanto. No sé, que el niño practica, no sé, algún deporte y se requiere estar comprando algo periódicamente, bueno, es tanto. Y todos esos detalles, bueno, se toman en cuenta para decretar al final del día la pensión definitiva que van a poder recibir. Y bueno, en este punto me parece muy interesante que es importante la participación de diversas instituciones del Estado mexicano que permiten al Poder Judicial, ya sea a nivel local y me imagino que también a nivel federal, coadyuvar de manera conjunta para poder sacar información y que esta no sea reservada, ¿no? Porque me imagino que en ocasiones algunos servidores públicos cuentan con este secreto bancario
o que la protección de datos personales, ¿no? Pero afortunadamente encontramos con estas herramientas que nos permiten estar en comunicación con las autoridades financieras o hacendarias para que brinden mayor información. Exacto, justo para mandar un oficio al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si les tienen que especificar que es para decretar una pensión alimenticia, porque si no, como bien lo dices, nos contestan que atienden a ciertas normatividades y que no nos pueden proporcionar la información. Ok, y bueno, antes de irnos a una pausa, ¿te gustaría poder concluir esta idea de la niñez con discapacidad que tienen derecho también a la pensión alimenticia? Sí, claro, o sea, esa edad tiene derecho a recibir la pensión alimenticia hasta los 18 años, es decir, hasta que adquieren la mayoría de edad. Pero hay una excepción a la regla, bueno, hay varias, pero justo aquí entran estas personas que tienen capacidades diferentes o tienen una limitante que los impide llegarse de insumos para cubrir sus alimentos, y están estas personas que pueden estar en estado de interdicción, por ejemplo, entonces no pueden trabajar y obviamente los padres pues tienen que seguir pagando esa pensión alimenticia. Bueno, es importante porque también a su vez, ¿no? Supongamos que fueran padres ellos y tienen un hijo y no sé, les pasa que desarrollan una enfermedad, por ejemplo, no sé. ¿Te parece bien, Carla, que regresando de la pausa retomemos el tema de la niñez con discapacidad para que terminemos de concluir esta idea del derecho que tienen para acceder a alimentos? Sí, claro. Bueno, no le cambien, seguimos en Luchando por la Justicia. Vamos a una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya estamos de vuelta aquí en el Instituto Mexicano de la Radio a través de las 660 AM y a través de las diversas plataformas del Instituto Mexicano de la Radio. Como les comentaba en la primera parte, en el primer bloque, estamos platicando con la abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es secretaria de Acuerdos de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la abogada Carla Carrera, quien nos está platicando sobre un tema muy común y muy concurrente en el derecho familiar, que son los alimentos. Antes del corte y antes de esta breve pausa, estaba platicándonos sobre el derecho que la niñez tiene a recibir los alimentos, pero también esta niñez incluye a las niñas, niños con discapacidad. ¿No es así, Carla? Sí, y bueno, la ley dice que ellos tienen la presunción, los menores de edad en general tienen la presunción de recibir alimentos. Entonces, tienen el derecho, y bueno, lo que te decía que es importante considerar a la hora de decretar un porcentaje de pensión alimenticia o decretar la pensión alimenticia, es tomar en cuenta si requiere de ciertos medicamentos o instrumentos dada la condición en la que se encuentre el niño, ¿no? Y bueno, recordando como siempre que se atiende siempre al interés superior del menor, y esto es que se van a aplicar las normas al caso concreto y no haciendo que los niños se ajusten a las normas, ¿no? Y en caso de que exista una o más normas que se ajusten, siempre se va a aplicar la que beneficie más al menor, ¿no? Aquí, bueno, ya hablando como dentro de estos contextos, ¿cuál es la edad límite para poder pedir y ser beneficiario de una pensión alimenticia? ¿Hay alguna edad límite o mayores de edad, menores? No sé, o sea, platícanos sobre los límites. Sí, bueno, como lo decía antes, los menores de edad, o obviamente al adquirir la mayoría de edad, dejan de gozar de esta presunción de necesitar alimentos, y entonces si requieren de seguir recibiendo el pago de una pensión alimenticia, necesitan ya acreditar esa necesidad. Esto es que obviamente se encuentren estudiando, entonces el parámetro podría ser, no sé, los 22, 23 años, que es en teoría el parámetro general en que una persona tarda en terminar una licenciatura.
Obviamente tampoco es como que tenga que ser tajante a esa edad porque, no sé, pudieron pasar muchas cosas como que, no sé, sufrió un accidente, estuvo en el hospital y entonces pues perdió un año. Entonces no significa que perdió el año pues porque fuera flojo, ¿no? Sino porque obviamente pues no podía acudir a la escuela y entonces está justificada el desfase y que obviamente pues no vaya de acuerdo a la edad que debería estar cursando, ¿no? En la escuela. Y bueno, tienen que acreditar, insisto, esta necesidad, porque bueno, pues se parte de que el hijo ya tiene los medios o para una profesión para llegarse él propio de los insumos. Entonces, bueno, pues ya lo tendría que aplicar. Y además aquí tendría que ser que se encuentre estudiando porque la ley sí nos dice que obviamente son causales de cancelación de la pensión alimenticia, pues que se advierta que pues no hay una aplicación al estudio, que se le advierta que tenga una conducta viciosa, o por ejemplo que abandone el hogar sin una causa justificada, ¿no? No sé si se pelean y a lo mejor se va de la casa y no dijo más, entonces no hay una causa justificada para que haya abandonado el domicilio. Y aquí también me parece un punto destacable el que también debe haber un límite, ¿no? Porque igual y podemos pensar que una persona puede estudiar hasta el doctorado, hasta los 30 años, 33 años, y bueno, algunos pueden pensar, bueno, pues si sigo estudiando hasta los 35 años, puedo seguir recibiendo una pensión alimenticia por parte de mi padre, de mi madre o de alguna persona que me haya apoyado dentro de este periodo de necesidad, ¿no? Pero como bien lo advertías, el límite es muy claro. Realmente es que tú ya puedas por tus propios medios acceder a recursos económicos y que, bueno, ya te brindaron las herramientas para que tú puedas desempeñar una profesión o un oficio y que, bueno, el que seas estudiante no se extrapole, vaya, que haya una interpretación racional también de hasta qué punto se puede exigir una pensión alimenticia. Y bueno, si un ejemplo, pensando en la parte contraria, ¿no? Un ejemplo, estamos pensando en la parte de los beneficiados, pero en el caso de las personas que son los deudores, ¿ellos cómo pueden iniciar la cancelación de este trámite? Porque, bueno, yo me imagino que hay personas que ya cumplieron con ese deber para con sus hijos o sus hijas, y bueno, ya cumplieron con eso, ¿no? Entonces, me imagino que debe haber una cancelación del trámite para que ellos ya puedan tener su dinero íntegro. Sí, claro. Y bueno, esta cancelación obviamente sí se tiene que hacer, obviamente, ante el juzgado, porque no es como que, bueno, pues ya cumplió la mayoría de edad y se cancela en automático o ya transcurrió el lapso del tiempo que estuvieron casados y entonces se cancela la pensión. Entonces sí se tiene que acudir al juzgado para solicitar esta cancelación de la pensión alimenticia y obviamente atendiendo a los supuestos que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? El primero sería porque el acreedor dejó de necesitar los alimentos, ¿no? Obviamente, lo que decimos, pues ya es mayor de edad, ya tiene un trabajo y entonces ya puede llegarse solo y entonces ya no tiene esta necesidad de los alimentos. Por ejemplo, en el caso de los excónyuges, bueno, pues porque a lo mejor la otra persona pues ya trabaja, tiene ingresos propios o no sé, contrajo un nuevo matrimonio, o tiene contrajo hijos fuera, después de que se divorciaron, ¿no? Otro igual podría ser también por casos ahí como de violencia o injurias graves que comete el hijo mayor de edad hacia el progenitor. Bueno, lo que te decía igual, ¿no? De abandono del hogar sin causa justificada. Y bueno, prácticamente son esas, te digo, atenden a casos concretos. Ya en específico. Exactamente. ¿Y qué es lo más concurrente? ¿La pensión alimenticia por parte de los hijos? O también en este caso, como nos comentabas, ¿no? Que también puede ser el cónyuge o puede haber otras personas que te puedan demandar por pensión alimenticia. O sea, es como nada más que sean los menores y digo, también las parejas en este caso, pero pueden haber otros supuestos de que... Sí, lo que te decía de los ascendentes, o sea, los papás también pueden demandarle alimentos a sus hijos, ¿no? Obviamente porque, no sé, digo, hay personas que, bueno, ya dada la edad, pues es difícil que consigan un trabajo,
que no tuvieron una pensión, entonces necesitan obviamente pues de los alimentos y pueden demandar a sus hijos. Obviamente igual se demanda a todos los hijos para que se les decrete un porcentaje que se va a repartir entre todos para que alleguen a su progenitor o progenitora de alimentos. Y pues bueno, la materia familiar, según datos del INEGI, es la materia que más asuntos tiene. Y no miento, desde las 7 de la mañana puedes ir a Plaza Juárez y la gente ya está formada esperando entrar a ese edificio. Tiene una afluencia diaria como de unas 40,000 personas. Entonces, bueno, y con esta época de COVID, pues ya te imaginarás cómo está ese sauna. Y pues sí, los más comunes son los progenitores en representación de los menores, ¿no? Y obviamente no necesariamente tiene que ser pues la mamá y la que pide pensión, también hay asuntos en los que, bueno, pues es el señor el que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos y entonces también va a solicitar el pago de una pensión alimenticia. Y bueno, también los concubinos, mande. Me gustaría hacerte la última pregunta para ya irnos al cierre de este programa de Luchando por la Justicia, es la pensión de alimentos se puede pasar a otra persona, es decir, si la persona no tiene la capacidad económica, el deudor no tiene la capacidad económica para cubrir ese monto o cubrir esas necesidades de la persona que lo requiere, se puede pasar o se puede traspasar ese deber a los padres, a los hermanos sí, claro. O simplemente muere. La ley dice que puede ser hasta el 4º grado, pero aquí es importante que esta incapacidad para el pago de alimentos tiene que estar acreditada. O sea, ya sea física o legalmente tiene que estar acreditado el pago, no es nada más como que, pues no tengo, ¿no? Y ya, o sea, no es suficiente, tiene que estar acreditada y, ojo, quienes tienen, por ejemplo, en el caso de los menores, quienes tienen la obligación de cubrir los alimentos son el papá y la mamá, ¿no? La ley también te dice que, bueno, cómo lo cubren, el progenitor que los tiene incorporados a su domicilio está cubriendo su parte proporcional de la pensión alimenticia. El otro progenitor que no vive con ellos es el que hace, no sé, el depósito. Y en este caso también, no sé, también aquí me viene otra duda porque pueden haber ocasiones en que las mujeres también pueden ser demandadas por sus parejas, porque podríamos pensar que el común denominador es que las mujeres cónyuges sean las que demandan a su pareja, hombre, o a los padres en la mayoría de las veces, pero también hay ocasiones o casos en los que se ha sabido que las mujeres también son demandadas por parte de sus parejas, pero me imagino que los criterios de ley aplican exactamente en igualdad de condiciones para hombres que para mujeres, ¿o hay alguna distinción por razones de género? No, de hecho, bueno, primero quisiera terminar un poquito la idea porque la corté. A falta de los padres, tienen que pagar los alimentos. Los abuelos, se podría demandar a los abuelos. Si no existen los abuelos, ahí no importa si son de la línea paterna o materna. Si no existen abuelos, entonces nos podríamos ir a los tíos o incluso hasta a los primos, ¿no? Y bueno, respecto al segundo tópico sería que no. Se tiene que resolver con perspectiva de género y esto es, no importa que sea hombre o mujer, se tiene que tomar en consideración pues las circunstancias del caso concreto, ¿no? No porque sea mujer o porque sea hombre se les va a dar un trato distinto, ¿no? Por eso es importante que se resuelva con perspectiva de género. Ok, bueno, pues muchas gracias, Carla, por haber aceptado la invitación y hablarnos en el Instituto Mexicano de la Radio sobre un tema tan concurrente y tan importante como son la demanda de alimentos. Ya nos contextualizaste diversos escenarios y que no solamente la niñez puede ser beneficiaria de esta demanda de alimentos, sino también pueden ser los cónyuges e incluso los padres. Y bueno, para finalizar, ¿nos puedes proporcionar tus redes sociales, Carla, para que las personas que nos escuchen, si tienen dudas, se puedan comunicar contigo? Y bueno, sería en Instagram, sería escarlatina@hotmail, así me encuentran. Ok, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos la próxima semana en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Adiós. Hasta luego. Bye. ¿Sabías que se puede demandar pensión alimenticia para personas menores de edad con padres en el extranjero?
y que las autoridades del Estado mexicano te pueden apoyar a darle seguimiento siempre y cuando el país en el que radica el padre o madre a quien se reclama el pago cuente con algún instrumento internacional de colaboración con México en materia de alimentos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.